El tercer capítulo, que es muy importante, es el caso real y recomendaciones para víctimas de acoso. Presentación de propuesta para curso de prevención de acoso o violencia en contra de las mujeres. Tercer capítulo, el caso real. Es un caso vivencial que acabamos de tener y recomendaciones para víctimas de acoso. A razón de lo que acabamos, es en un club deportivo la situación y son las siguientes frases que me permitieron identificar a la persona que terminé denunciando. Eh, a razón de todo lo que vimos en el capítulo anterior, hoy podemos entender qué fue lo que sucedió y por qué se dieron las cosas. Síntomas del acosador. El primer síntoma que yo tuve fue muy raro porque fue un martes después de un fin de semana en el que tuvimos una salida con algunos compañeros. Este, salimos el sábado, nos divertimos muchísimo, la pasamos genial. Y el lunes, pues, se hizo los comentarios de cómo lo habíamos pasado, muertos de la risa, intercambiamos fotos y videos. Y y el acosador de alguna, desconozco cuál se enteró. Y al otro día me empezó a hacer un cuestionamiento muy exasperado, ansioso, y eran preguntas tras preguntas tras preguntas. ¿Y por qué fue? ¿Y quién fue? ¿Y quién hizo? ¿Y quién dijo? ¿Y quién manejó? ¿Y en qué coche iban? O sea, literal yo me sentí en un interrogatorio. Le dije, oye, solo te falta el Tehuacán para que yo me sienta en un interrogatorio. Ese fue el primer momento en el que yo empecé a notar que había en ese momento un problema de manejo de ansiedad. Lo que vino después fue la sorpresa. Posteriormente me entero de que esta persona utilizaba mucho una frase que es, ¿te gusta lo que ves? Cuando un acosador dice, ¿te gusta lo que ves?, está empleando una técnica de manipulación para desestabilizar o confundir a la persona a la que se dirige. Este tipo de frases suelen tener varios propósitos. Imponer dominio y control. El acosador busca afirmar su control sobre la situación y la percepción de la otra persona. Probar tolerancia en los límites, y esto lo hacen constantemente los acosadores. Están probando los límites para generar tolerancia en la víctima y el poder llegar más adelante. Es el probar tolerancia a los límites es una forma de probar hasta dónde puede llegar con su comportamiento invasivo, observando cómo reacciona la otra persona ante comentarios directos o sexualmente sugestivos. Invertir la responsabilidad, lo que les he comentado, voltean la tortilla con mucha facilidad. Al formular una pregunta de este tipo, el acosador intenta poner la responsabilidad de la situación en la víctima, insinuando que la persona está disfrutando o es cómplice de la situación, como en el coqueteo, pero solo pasa en su mente. Minimizar la gravedad de su comportamiento. Al tratar de enmarcar sus acciones como algo atractivo o deseable, el acosador busca trivializar la naturaleza inapropiada o invasiva de su conducta. Esta frase es un acoso verbal de connotación sexual. Al realizar este comentario con un microdesplazamiento de la cadera hacia el frente y atrás o hacia los costados. En ocasiones el movimiento es una breve desviación de la mirada hacia la zona pélvica. ¿Esto qué significa? Es una insinuación. En cualquier contexto, este tipo de comentarios es inapropiado, ya que son parte de un patrón de acoso, y es importante que las víctimas de acoso reconozcan estas tácticas y busquen apoyo para manejar la situación de manera segura. Lo ven a uno y piensan que es fácil. Yo esta frase se la escuché decir muchas veces, hasta le hacía burla yo. ¿No te sabes otra frase? Cuando un acosador dice lo ven a uno y piensa que es fácil, está utilizando esta frase con varios objetivos manipuladores, como la presunción de superioridad. Victimización. El acosador intenta presentarse como una víctima de suposiciones o juicios erróneos por parte de otros. Esto puede ser un intento de ganar simpatía o de desviar la atención de sus propias acciones inapropiadas. Desafío a la percepción de los demás. Al decir esto, el acosador podría estar cuestionando cómo otros perciben su comportamiento, sugiriendo que él es más importante de lo que la gente a su alrededor percibe. Minimizar sus acciones. Esta frase también puede ser intento de hacer parecer que cualquier acción suya que sea interpretada como agresiva o inapropiada es simplemente un malentendido y no una conducta intencionalmente dañina. Inversión de la culpa. Al implicar que otros lo ven como fácil, el acosador podría estar tratando de culpar a las percepciones externas por su propio comportamiento en lugar de asumir la responsabilidad. Si hay algo que estas personas nunca hacen de manera sincera, es reconocer su responsabilidad. En cualquier caso, es una táctica para manipular la conversación y la percepción, tratando de hacerse pasar por alguien malinterpretado o juzgado injustamente, en lugar de reconocer el impacto de sus propias acciones. Presunción de superioridad. La presunción de superioridad que un acosador siente sobre los demás
Es un componente psicológico clave que subyace en muchos comportamientos de acoso. Este sentido es un factor que contribuye a cómo un acosador justifica sus acciones y trata a otros. Dominio y control. Los acosadores a menudo creen que tienen el derecho a controlar a las personas en su entorno. Esto puede incluir controlar cómo se comportan los demás, qué debe pensar o cómo deben responder. El acosador utiliza estas actitudes de intimidación o manipulación para mantener este control, lo cual refleja su creencia en su propia superioridad y derecho a dominar. Desvalorización de otros. Para mantener una imagen inflada de sí mismo, los acosadores pueden desvalorizar constantemente a quienes los rodean. Esto puede involucrar críticas constantes, ridiculización o desacreditar los logros de otros, todo lo cual refuerza su percepción de estar por encima de los demás. Derechos no recíprocos. Los acosadores a menudo actúan bajo la creencia de que tienen derechos especiales o privilegios que otros no poseen. Esto se manifiesta en expectativas de tratamiento preferencial, exigencias irracionales y una falta general de consideración por las necesidades o límites de los demás. Justificación de comportamiento. El sentido de superioridad del acosador le permite justificar sus acciones independientemente de las consecuencias o el impacto en otros. Esta actitud puede llevarlos a negar la naturaleza dañina de su comportamiento o a racionalizar que sus acciones son necesarias o merecidas. Falta de empatía. Una creencia en la propia superioridad puede correlacionarse con una falta de empatía hacia los sentimientos o sufrimiento de los otros. Los acosadores pueden ser insensibles a los efectos de sus acciones, ignorando o minimizando el daño que causan porque consideran que sus propias necesidades o deseos son más importantes. Reacciones ante la resistencia. Cuando otros desafían o resisten el control de un acosador, este puede reaccionar con ira o violencia. Esto es en parte porque la resistencia desafía directamente su sentido de superioridad y control. En respuesta, el acosador puede intensificar su comportamiento para reafirmar su posición dominante. Implicaciones. Ojo con esto. La presunción de superioridad no solo perpetúa el ciclo de acoso, sino que también afecta negativamente el entorno social y laboral, creando una atmósfera de miedo, resentimiento y baja moral. Abordar este comportamiento implica reconocer y confrontar estas actitudes, proporcionando recursos de apoyo a las víctimas y ofreciendo intervenciones apropiadas para modificar las conductas del acosador, que pueden incluir consejería psicológica o programas de rehabilitación. Muchas veces las personas a este nivel, después de lo que hemos visto que tienen en su cerebro y cómo les juega la química cerebral, los neurotransmisores, necesitan medicamento. Mira qué pesote, eso lo gritó. Todo el mundo lo oyó, bueno, todas las personas que estaban en ese momento lo oyeron. Cuando un acosador en un club deportivo exclama en voz alta, mira qué pesote, en alusión al peso que está levantando, está buscando varios efectos. Primero, afirmación de dominio. La frase puede ser una forma de demostrar su fuerza física y establecer una presencia dominante en el entorno. Esto puede ser parte de una táctica para intimidar o impresionar a otros, incluyendo potenciales víctimas. Llamar la atención. Le encanta llamar la atención. Al hacer un comentario sobre el peso que levanta, el acusador busca llamar la atención sobre sí mismo, mostrándose como alguien capaz y poderoso. Esto puede ser una estrategia para ganar admiración y validación de los demás. Crear la imagen de competencia, que vaya a competir al cerro, pero bueno. El comentario también puede servir para crear una imagen de competencia y habilidad, lo que podría hacerlo parecer más atractivo o respetable, desviando la atención de sus comportamientos acosadores. El contexto de un acosador tales exclamaciones no solo se trata de la exhibición física, sino que también puede formar parte de una conducta más amplia destinada a manipular y controlar las percepciones sociales a su alrededor. Este tema fue muy delicado. Esto sucedió el jueves 22 de diciembre en la mañana. Estábamos cuatro personas. Estaba el acosador, su servidor, la mujer con la que comparto mi vida, quien es objeto de toda esta situación, y era el objeto de atención del acosador, porque yo estaba viendo ya muchas cosas, patrones de comportamiento, microsíntomas, y que empezó a aprenderme, pero este fue el que me prendió la alerta. Así dije, esto es un problema serio. Y estaba su mejor amigo. Tengo amigos violadores. Intimidación. Puede ser una forma de intimidar o amenazar sutilmente a la mujer, insinuando que él está conectado con personas que son capaces de cometer actos violentos y criminales. Esto puede crear un ambiente de miedo y coerción. Normalización del comportamiento. Al hablar abiertamente sobre tener amigos que son violadores, puede estar intentando normalizar el comportamiento violento criminal como algo aceptado o menos grave dentro de su círculo social. Evaluación de reacción. Puede usar este comentario para evaluar cómo reacciona la mujer ante menciones de violencia sexual. Esto podría ser una forma tóxica de sondear sus límites o vulnerabilidades. Demostración de poder. Al asociarse con individuos que cometen actos de violencia extrema,
pueden estar intentando proyectar una imagen de poder y peligro, lo cual podría ser una táctica para infundir respeto o miedo. Desensibilización. Si hace estos comentarios con frecuencia, podría estar tratando de desensibilizar a la mujer ante conversaciones sobre violencia sexual, lo cual es una táctica manipuladora que busca minimizar la percepción de la gravedad de tales actos. ¿Qué significa este tipo de declaraciones? Proyección de sus deseos, confesión velada de sus intenciones. En cualquier contexto, este tipo de comentarios es altamente inapropiado y alarmante y podría ser un indicador de que el individuo representa un riesgo serio para la seguridad y el bienestar de quienes lo rodean. ¿Eso era una confesión o era una advertencia? Pero ahí yo dije, ¿qué está pasando aquí? Esto es un problema. Y de ahí para acá empezó la fricción. Hostigamiento, persecución. Esto pasó muchas veces. Cuando un acosador en un club deportivo hace preguntas en voz alta como ¿a dónde fueron? ¿Dónde andan? Pensé que ya se habían ido, hace mucho que no nos vemos. De manera reiterada está empleando varias técnicas de control o manipulación. O sea, era impresionante porque pues íbamos al baño, la acompañaba al baño, porque ya yo estaba consciente de esta situación y estaba al pendiente de a qué hora nos íbamos, a qué hora regresábamos, dónde estábamos, todo el tiempo me estaba monitoreando. Bueno, a la mujer con la que comparto mi vida. Y evidentemente, ¿dónde estaba yo para poderse acercar? Establecer presencia y control. Al hacer este tipo de preguntas frecuentes y en voz alta, el acosador puede estar intentando establecer un sentido de omnipresencia y control sobre los movimientos de las personas a su alrededor, especialmente de su víctima. Esto puede hacer sentir a la víctima que está siendo constantemente observada y evaluada. Verificar información. Estas preguntas pueden ser una manera de obtener información sobre los hábitos y rutinas de las personas, lo que puede ser utilizado por el acosador para predecir o manipular sus comportamientos futuros. Nos estaba midiendo todo el tiempo. Intimidación sutil. Al hacer estas preguntas repetidamente y públicamente, el acosador puede estar intentando intimidar sutilmente a la víctima, haciendo que se siente incómoda y vigilada. Esto puede crear un ambiente de tensión y ansiedad para la víctima. Crear una falsa familiaridad. Al preguntar frecuentemente sobre la ausencia o presencia de alguien, el acusador puede estar tratando de forzar una percepción de cercanía o familiaridad que no es bienvenida ni correspondida. Esto puede confundir a la víctima y a otros sobre la naturaleza de su relación. Yo lo escuché decir, es que no nos vemos, no nos hemos visto en tanto tiempo, infinidad de veces. Yo decía, ¿cuál es el problema de este hombre, no? Pero ya tenía la alerta roja del 22 de diciembre. Manipulación social. Este comportamiento también puede ser una estrategia para manipular cómo otras perciben al acosador y a la víctima, presentándose a sí mismo como alguien amigable y preocupado, lo que puede dificultar que la víctima encuentre apoyo o sea tomada en serio si decide hablar. Estaba sembrando el camino. Es importante que las víctimas de este tipo de comportamiento entiendan que estas acciones no son normales, repito, no son normales, ni aceptables en un entorno saludable y respetuoso. Denunciar estos comportamientos a los administradores del club deportivo o a las autoridades pertinentes es un paso necesario para abordar el acoso y proteger a la víctima. Es que soy un bobo. Esta declaración la hizo cuando ya estábamos en el careo enfrente de las autoridades. Cuando un acosador se autodefine como un bobo, está utilizando una técnica de manipulación conocida como minimización. Este comportamiento tiene varias intenciones. Reducir la seriedad de su comportamiento al llamarse a sí mismo un bobo. Puede intentar hacer parecer que sus acciones fueron ingenuas o sin malicia, tratando de disminuir la gravedad de sus actos en la percepción de los demás. Evocar simpatía. Al describirse de manera despectiva, el acosador podría buscar ganarse la simpatía de la autoridad o de otras personas involucradas, sugiriendo que no es completamente consciente de la gravedad de sus acciones o que estas no fueron intencionadas. Desviar la responsabilidad. Este tipo de declaraciones puede ser un intento de desviar la responsabilidad de sus actos, sugiriendo que son el resultado de su torpeza o falta de entendimiento en lugar de acciones deliberadas. Manipulación emocional. Al autodenigrarse, el acosador también podría estar intentando manipular emocionalmente a la víctima y a los presentes para que sientan que el castigo o las consecuencias serían injustos o excesivos para alguien que se percibe a sí mismo como incapaz o inepto. Puro chantaje, se estaba victimizando. En resumen, este tipo de afirmaciones suelen formar parte de la estrategia más amplia de manipulación y distorsión de la realidad con el objetivo de influir en las percepciones de los demás y evitar las consecuencias de sus acciones. Es importante que tanto las autoridades como las víctimas estén alerta de estas tácticas para tratarlas adecuadamente en el contexto de una denuncia de acoso. Esta situación se dio
3 días después del martes que me hizo el reclamo de la salida con los compañeros. Me llegó y se acercó a mí diciéndome, respétame. Y le dije, el respeto se gana, campeón. Cuando un acosador demanda respeto, está empleando una táctica de manipulación y control típicamente buscando afirmar su dominio en la situación. Este tipo de demanda puede tener varias intenciones. Afirmación de autoridad. El acosador podría estar tratando de establecer una posición de poder o superioridad, sugiriendo que merece ser tratado de manera especial o con diferencia independientemente de su comportamiento. Supresión de discrepancias. Al demandar respeto, el acosador puede estar intentando silenciar cualquier oposición o crítica hacia su comportamiento, etiquetando cualquier desacuerdo como falta de respeto. Control y coerción. Esta demanda puede ser un método para controlar o coaccionar a la persona, haciéndola sentir culpable o indebida si no se somete a sus deseos o demandas. Desvío de la culpa. Si el acosador se siente cuestionado o confrontado sobre su comportamiento, puede revertir la situación exigiendo respeto para desviar la atención de sus propias acciones inapropiadas y colocar la responsabilidad en la otra persona. Creación de un ambiente hostil. Requerir respeto de manera agresiva o en un entorno de confrontación puede ser una estrategia para intimidar y crear un ambiente en el que las víctimas se sientan inseguras y menos propensas a protestar o denunciar el acoso. En general, cuando un acusador exige respeto en un contexto donde su comportamiento ha sido inapropiado o intimidante, es una bandera roja de comportamiento manipulativo y abusivo. Es importante abordar estas situaciones con cautela y considerar buscar apoyo externo si se siente amenazado o incómodo. Hay que involucrar a las autoridades. Esto lo vivieron muchas personas en el club deportivo donde realicé la denuncia y ante su imposibilidad de poder demostrar y explicar lo que aquí se comparte, aquí en esta presentación, en esta información que les he estado compartiendo en estos tres capítulos, tomaron la decisión de irse. Hubo muchas denuncias antes de la mía, pero fueron denuncias anónimas. Y ese era el factor que hacía que no hubiera una acción. Muchas personas del staff tenían conocimiento de la situación. La solución se dio hasta que alguien le puso un alto. Yo cuando hablé con la autoridad le dije, a ver, yo no quiero cartas anónimas, yo lo voy a enfrentar, que sepa que soy yo el que le está poniendo un auto, porque él es un problema de alto riesgo. Por esto es importante denunciar. Factores que pueden influir en la escalada de comportamiento incluyen gravedad del acoso inicial. Acosadores que muestran comportamiento extremadamente invasivos o agresivos desde el principio pueden tener una mayor tendencia a escalar sus acciones o actos de violencia física. Respuestas a la intervención. La efectividad de las intervenciones legales, psicológicas o comunitarias pueden influir en la trayectoria de la conducta de un acosador. Una intervención temprana y efectiva puede reducir el riesgo de escalada. Factores psicológicos y trastornos asociados. Los acosadores con ciertos trastornos de personalidad, como el trastorno antisocial de la personalidad sociópata o trastornos de control de impulso, pueden ser propensos a escalar el comportamiento a comportamientos más dañinos, o sea, se pueden volver más peligrosos. Entorno y apoyo social. Un entorno que trivializa o ignora el acoso puede permitir que el acosador sienta que sus acciones son aceptables o sin consecuencias, lo que podría llevar a una escalada. Y esto es lo que estaba pasando ahí en ese lugar, en ese club deportivo, que la gente ya había trivializado su comportamiento irrespetuoso como infantil e inmaduro, cuando tenía otra connotación. Si bien yo hice la queja por el acoso y las intenciones que veía sobre la mujer con la cual comparto mi vida, también vi otras acciones, abrazos lascivos, miradas, miradas a partes íntimas de las damas, todo el tiempo, y una serie de situaciones en donde yo veía alto riesgo. Sin embargo, en ese momento, previo a la denuncia, no sabía cómo manejar las cosas, ya que él era un centro de influencia en esa pequeña microcomunidad. Entonces, estaba muy riesgoso. Sin embargo, hubo una situación que ya yo vi la intención de hacer un tocamiento accidental, por la cual yo tomé la decisión de hacer la denuncia. La tolerancia a las microconfesiones y la indiferencia ante los microsíntomas empoderan al acosador para dar el siguiente paso con mayor seguridad, porque él ya te detectó tu tolerancia. ¿Qué es la sororidad? La sororidad es un concepto que se refiere a la solidaridad entre mujeres basada en la conciencia de género y el apoyo mutuo. Este término enfatiza la importancia de las relaciones de apoyo y cooperación entre mujeres para enfrentar y superar la desigualdad y discriminación que experimentan en una sociedad predominantemente patriarcal.
La sororidad busca construir una red de apoyo que empodera a las mujeres fomentando un ambiente de respeto, empatía y colaboración en lugar de competencia. Es un elemento crucial en los movimientos feministas y en esfuerzos más amplios para promover la igualdad de género. Una de las cuestiones que encuentro yo muy lamentable en el escenario social que estamos viviendo ahorita es que estamos los hombres involucrados en defender a los derechos de la mujer víctima, mientras que hay mujeres involucradas en defender al acosador, que están manejando de manera errada la información. Sin embargo, hay una situación. Desgraciadamente, los falsos testimonios de cuando un agresor, que también en algunos casos pudiera ser del otro género, falsa información. Ya ahorita hay una gran cantidad de denuncias donde se demuestra que se presentaron ante las autoridades información falsa. ¿Y qué está haciendo esto? Lamentablemente está haciendo que las mujeres que necesitan ayuda estén perdiendo atención. Los acosadores jamás reconocerán sus faltas de respeto, agresiones o delitos. Es bien importante que estén conscientes de eso. En el momento que vayan a hacer las denuncias, ellos se van a victimizar, van a chantajear. Siempre se victimizan cuando buscan el chantaje en primera instancia. Fíjense, esto es bien importante. Si ustedes confrontan a un acosador en privado, se va a poner agresivo. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que lo someta. Pero cuando sea expuesto en público, se va a hacer la víctima. A menos que no tenga a dónde huir y actúe como llena herida. Solo que esté completamente acorralado y lo que vaya a perder sea algo muy valioso para él, se va a defender como si fuera de vida o muerte, y eso pasa muy rara vez. Por eso siempre es importante que se apoyen de las autoridades para denunciar el delito. Los acosadores acostumbran usar a sus hijos, incluso nietos, como triangulación para deslindarse de las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, juran por sus hijas. Eso está muy delicado. En esta situación se dio que, ¿cómo creen si yo soy un hombre de familia? Y se empezó a tirar por el lado de que era una persona respetuosa. Y te digo, oye, espérate, pues no soy yo. O sea, antes de mí ya vinieron un montón a hacer la misma denuncia. Lo que está pasando ahorita es que ya hubo quien lo enfrentara. Antes de hacer una denuncia, evalúa la situación, a quienes conoce, quiénes lo respaldan y cómo te puede afectar, dónde viven, dónde trabajan, si hay familiares o amigos de alto riesgo. En caso de sí tener ese tipo de contactos, previo a la denuncia, considera cambiarte de dirección. Y antes de que se haga público, asegúrate que las autoridades ya cuenten con la información necesaria de tu caso. Existe la opción de la denuncia anónima, sin embargo, eso tiene un gran riesgo de que el agresor se empodere porque nadie se atreve a hablar de él en su cara. El poner límites contundentes de frente al acosador y una autoridad competente generalmente hacen oír al acosador. Es bien importante cuando ustedes estén haciendo la denuncia y se estén sentando porque las partes tienen que exponer sus versiones, se va a buscar un acuerdo. En el acuerdo se deben de poner límites. Para que los límites funcionen, deben de haber consecuencias. Si vuelves a hacer esto, si vuelves a hacer lo otro, si pasa aquello, si bla, va a suceder esto. Es la única manera en la que el límite se va a respetar. Y evidentemente que las consecuencias le impacten de alguna manera considerable al agresor, porque le dice, oye, pues te voy a cobrar 1,000 pesos, les vale gorro. Entonces, hay que estar consciente de eso. Es importante que el entorno donde vives y te desenvuelven conozcan tu situación para que en caso de emergencia te puedan ayudar. Investiga cuáles son estos puntos de contacto para emergencia, como los puntos púrpura, y considera el hecho de que también hay autoridades no gubernamentales que actúan al margen de la ley, que dan instrucciones muy precisas sobre el respeto a las mujeres, más en lugares donde viven sus mamás, sus hermanas y sus hijas. Tú no tienes que presentarte con ellos, con que alguien integrante del entorno social donde vives o trabajes les comparta tu caso. Ellos se encargan de manera discreta y privada compartir esta situación y habrá personas encargadas del orden y seguridad de la localidad que estarán al pendiente y en caso de emergencia puedan aparecer estos ángeles salvador a tu auxilio. En algunas personas que pueden ser canales de comunicación informales pero funcionales son los jardineros, el personal de la recolección de la basura, los del agua, las personas de correo, los sacerdotes de la iglesia donde vives,
los amigos de la barbería, los amigos de la estética de las uñas y la pinta del cabello, los clubes, gimnasios, clubes deportivos, áreas deportivas, parques que haya, las canchas, los muchachos jugando donde juegan fútbol. O sea, hay muchas personas en tu entorno que te conocen y que saben quién eres. Compárteles que estás en una situación de riesgo vulnerable y ellos en alguna emergencia te pueden ayudar. Digo, yo he visto en algunas situaciones que de repente todos los muchachos de los dos equipos del campo de fútbol salen corriendo a apoyar a la persona que está en riesgo. Entonces, no se queden callados, busquen la denuncia, pero voy a ser muy reiterativo en el tema, digan la verdad, porque si no dicen la verdad, después sale a flote la mentira y es peor. Refuerza y consolida tu red de apoyo con asociaciones en favor del derecho de las mujeres, los grupos feministas locales, con las autoridades pertinentes, además de las autoridades. Ve al gimnasio de boxeo, el comité de artes Muay Thai, kickboxing, karate, lo que haya, artes marciales mixtas, con los muchachos de la canchita de fútbol o de básquetbol, con el grupo de la iglesia, la asociación de colonos, el jardinero, los del agua. Sin embargo, siempre, siempre, siempre di la verdad. En eso voy a ser muy insistente. Tenemos que ser íntegros y honestos para que se pueda recobrar la credibilidad y no tengamos que llegar a estos extremos. La indignación de los grupos a favor de los derechos en defensa de la mujer cuando son usados con mentiras, viene una respuesta en sentido contrario para evidenciar la situación y aclarar que este tipo de malas prácticas de victimizarse para mentir y difamar a un falso agresor es una de las principales razones por las que el movimiento feminista, lejos de avanzar en su propósito por el respeto de las mujeres que representan, se retroceda en este sentido. Por favor, sean conscientes de lo que van a denunciar. Conozco un caso muy de cerca donde se hizo la denuncia de un acosador para tapar una infidelidad de la víctima. Había un acosador, pero la víctima estaba siendo infiel con otra persona. El acosador sí existe, sin embargo, cuando la víctima se vio expuesta ante el desenmascaramiento de su infidelidad, metió una denuncia de supuesta presunción de feminicidio para distraer la atención de su infidelidad. ¿Qué sucedió aquí? Se dieron cuenta las personas que había un contexto más allá de la relación con un tercero fuera de su relación y que no estaba involucrado. Y después apareció como el principal protector de la situación de esta mujer. Lo que les decía, el amante no reconocido. La campaña de difamación. Cuando hagas la denuncia, tu agresor desatará toda su furia en una campaña de difamación en contra tuya, por lo que muchas personas no tan solo te dejarán de hablar, además empezarán a hablar mal de ti, mayormente con mentiras y calumnias, lo cual te pudiera llegar a significar algo. Sin embargo, ten por seguro que son personas que estaban buscando un pretexto para dejar de hablarte. Si al menos te respetaran un poco, por lo menos hubieran tenido el interés en conocer tu versión antes de tomar una decisión. ¿Qué pasa en la campaña de difamación? Si bien sabemos que en la campaña de difamación participarán las personas más allegadas al acosador, la aliada del acosador que más fuerte atacará será la amante no reconocida, ya que será la más indignada e interesada en obtener reconocimiento por parte del agresor que se victimiza. La amante oficial difícilmente se arriesgará a ser señalada. Ella tiene el reconocimiento que quería. También tienes que considerar que en México, según comunicado de prensa número 395-236 del INEGI, en julio del 2023, 52% de la población son mujeres y 48% son hombres. A ver, ¿dónde está la calculadora? Tenemos una población de 130 millones. 130 millones, el 4%. Hay alrededor de un poco más de 5 millones de mujeres que por un tema de falta de oportunidades no van a tener pareja. Por lo que existen muchas mujeres solas, razón por la cual es altamente posible que exista un gran número de mujeres indignadas en tal situación. Debes de estar consciente que esas mujeres suelen ser viudas, divorciadas o mujeres abandonadas que con este acosador recibían el contacto físico que ya no había de forma habitual en su vida. Es importante que consideres esto. Es el mismo patrón de comportamiento. Tu problema no es con las personas que están difamando. Tú concéntrate en el acosador. Dicho esto, ten en mente que tu problema es con el acosador, no con sus aliados que participan activamente en la campaña de difamación. Ante esta situación, apóyate de tu grupo de atención para la denuncia del acoso que está siendo objeto. Ellos encontrarán la manera de persuadir para que conozcan tu situación o de disuadirlos para que suspendan la agresión los aliados del acosador y dejen de difamarte. Una de las constantes más frecuentes
Es que las personas con un grado académico y cultural alto se mantendrán al margen de estas situaciones. Las personas de nivel sociocultural bajo serán las que participen de manera más activa en la campaña de difamación, ya que aman el chisme y es la actividad primordial que rige en su vida. Lamentablemente, el acosador siempre será defendido por mujeres que no les importa lo que es la sororidad y no quieren reconocer lo que realmente hay detrás de la mente del acosador, aceptando e incrementando la manipulación del acosador cuando se victimiza. Un acosador es un depredador emocional, por lo tanto es una agresión, lo que habitualmente suele derivar en un delito. Eventualmente puede ser clasificado como un delincuente. Quien defiende al acosador refuerza el abuso. La indiferencia respalda al acosador y consolida el abuso. Aquel que defiende a un acosador está defendiendo a un delincuente, por lo que se vuelve cómplice de su delito. Una vez que la denuncia tome la fuerza debida, los aliados del acosador fingirán sorpresa y ofrecerán disculpas para deslindarse de las consecuencias de sus actos. No aceptes sus disculpas. Recuerda que esas personas tomaron la decisión de juzgarte y difamarte sin considerar tu punto de vista. Sus disculpas son falsas y en la oportunidad que tengan te traicionarán. Es mejor que las saques de tu vida. Perdonar al acosador es muy delicado. Hay muchos terapeutas que están a favor de este tema. Yo les digo, consideren sus sentimientos y sus emociones y póngalos por encima de las expectativas, necesidades, intenciones, declaraciones del acosador. Yo sí hago mucho énfasis en que no están obligados a perdonar. Si la incomodidad, el maltrato y las consecuencias que le generó la actitud que hizo con intención el acosador, son tan fuertes, el acosador se tiene que hacer responsable de las consecuencias de sus actos y perdonarlo lo libera de esta responsabilidad. Un acosador puede esperar años, incluso décadas, para regresar a vengarse. Ten en cuenta esto por si algún día vuelve a aparecer y te ofrece disculpas muy apenado y argumenta que ya tomó terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Solo busca chantajearte, evocando tu empatía. Al darte otra oportunidad, el acosador le estás dejando la puerta abierta para vengarse y ten por seguro que así lo hará. Ellos no pueden detener sus impulsos y son completamente rencorosos. Recuerda que para ellos es un tema de poder y jamás aceptarán que tú seas mejor que ellos, cuando ellos a ti ya te clasificaron como alguien inferior a ellos. Los acosadores son valientes en el anonimato, sin embargo, ante la exposición social por la denuncia son muy cobardes y se hacen las víctimas. Por eso es tan importante hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes. Denuncia. La forma más habitual de prevenir que el acosador deje de sentirse con la libertad de llegar más lejos es la denuncia. La mayoría de los acosadores, al sentirse expuestos, suspenden el acoso. En ocasiones, las inhiben por completo, anulando sus actividades, sus actitudes invasivas. La mejor manera para poder evidenciar y denunciar a un acosador es grabándolo. Aun cuando traten de generar duda por la inteligencia artificial, las grabaciones de audio y video son fundamentales para la denuncia del delito y el mejor respaldo al problema que te están haciendo vivir. Posteriormente, son los testigos. Estudios de tendencia en la evaluación y desarrollo de comportamientos sociales identifican un aumento significativo en los individuos con estos problemas mentales, por lo que es muy importante aprender a identificar de manera oportuna y denunciarlos por los medios adecuados para poder contener el daño que estos monstruos sociales causan a las mujeres. Y en caso necesario que las autoridades competentes cuenten con los elementos necesarios para procesarlos y meterlos a la cárcel. Agradece. Esto es importante. Agradece a todas las personas que te dejen de hablar, reconoce su sinceridad ante la situación y respétala. Es preferible una persona sincera que te voltea la cara para no saludarte a un hipócrita que está buscando la primera oportunidad de traicionarte por la espalda. Las traiciones jamás vienen de un desconocido. Recuerda que nadie es oxígeno para que los necesites para vivir y tu alegría ya no los contagiará más. Las personas que te valoran se quedarán a tu lado y muchas personas con las que antes no hablabas, ahora serán nuevas amistades que se identificarán con tu situación, te acompañarán en tu proceso y probablemente se unan a tu causa en la denuncia. Jamás tengas amistad alguna con nadie que le falte el respeto a tu mujer, algún familiar tuyo. Tampoco tengas amistad con quien le falte el respeto a la pareja o familiares de tus amigos. Yo no lo hago y soy firme con mis convicciones. Jamás vas a sanar donde te hicieron daño. Eso tenlo siempre en mente. Si hubiera sido su pareja, su hermana o su hija, ¿qué habrían hecho? La mayoría lo hubiera resuelto directa e inmediatamente de manera física y violenta. Dejen que las autoridades se hagan cargo. Yo he visto y conozco casos muy lamentables donde un ser amado de la víctima entró a defenderla y
acosador se hizo la víctima por la agresión y a veces terminan en la cárcel. Busquen las autoridades. En caso de que esté en riesgo tu vida, entonces sí. Pero si no, que alguien te defienda. Pero si no, busquen las autoridades. Lamentablemente habrán personas que traten de dar un mal uso a esta información. Solo recuerden que el excremento y la verdad siempre, invariablemente, siempre flotan en la superficie. Entonces, la verdad se va a saber. Esta información es de dominio público, por lo que muchos de estos acosadores no tan solo ya saben que esta información es pública y está respaldada por autoridades científicas, médicas o legales, y un sinfín de organizaciones difundiendo información al respecto, por lo que también están aprendiendo a ocultar sus patrones de comportamiento para reducir el riesgo de ser detectado, lo que los hace más intrépidos o temerarios, ya que desarrollan una autopercepción de ser más inteligentes. Frases importantes para utilizar en voz alta y que todo el mundo se entere. No estoy de acuerdo. No te me acerques. No me hables así. Me estás faltando al respeto. Tu comportamiento es irrespetuoso. Me estás faltando al respeto con tus comentarios y actitudes. No te creo. Estás mintiendo. Me ves de una manera enferma. Hágalo en voz alta y que la gente se entere. Eso hace que el acosador se separe. Y hay libros que hablan de cómo poner límites de frases para cada situación. En el curso, ya que esté completo, vamos a incluir las frases más adecuadas a la situación. Pero siempre lo más importante, no, aléjate. Me estás afectando, me incomodas. No les falten al respeto, porque entonces sienten con el derecho de devolver el faltar al respeto y escalan la agresión. La información que aquí les comparto es resultado de mis estudios y el conocimiento adquirido en mis investigaciones a lo largo de más de una década, aunado a mi experiencia personal. Sin embargo, existen otras opiniones de otros autores que desde su perspectiva pueden aportar información de suma importancia, la cual actualmente desconozco. Tomen lo que les sirve de esta información y utilícenla en beneficio ético y moral propio y de sus seres queridos. Dele un uso apropiado para la situación que estén viviendo ustedes o sus allegados. Es importante que estudien el contenido de otros autores que hablan este tema de manera profesional para que ustedes cuenten con la información necesaria para tomar las decisiones adecuadas en su caso personal. Yo les estoy compartiendo con la mejor intención el conocimiento con el cual me voy a basar para desarrollar este curso en aras de encontrar una solución a una necesidad social. Hay otros autores, hay otras personas. Apóyense en las mujeres que están liderando estas iniciativas de defender los derechos de las mujeres y compartir esta información. En ellas pueden encontrar casos más apegados, acercados al suyo y que les sirva de eh, mayor refuerzo de la información que necesitan para poder presentar la denuncia. No se queden calladas, pregunten. Hay muchísimas personas que están pasando por lo que ustedes pasan. Entonces, van a encontrar en algún lugar quien las escuche. Y déjenme decirles una cosa. A razón de mi trayectoria profesional, tengo contacto con muchas organizaciones donde hay muchas mujeres participando en este movimiento. Mayormente mi desarrollo profesional, si bien es de asesoría y consultoría, ha estado muy vinculado con el tema de las áreas comerciales. Y conozco mucha gente en la Coparmex, en la Cámara de Comercio, en Careintra, en la CONATRAM, en el Consejo Estatal de Seguridad de Empresas de Seguridad Privada, en la UNESPA, que es la Unión Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Adherentes, en su versión Guadalajara, porque hay una que es federal en México. MIO, Movimiento Inmobiliario de Occidente, País, también un movimiento inmobiliario local, y el AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Esto es por darles unos ejemplos. En todo el entorno y con todas las personas que ustedes desenvuelven, podrán encontrar a alguien que los pueda apoyar, a alguien que los pueda orientar y a alguien que los ayude a defenderse. En un caso extremo están las autoridades. Recuerden, tenemos policía femenina en Zapopan que defienden las mujeres, están las Ateneas a nivel estatal y en todos los estados hay organismos de mujeres que están especializados en defender, acompañar, apoyar a las mujeres que se encuentran bajo acoso. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Pancho López y espero poder estar platicando con ustedes próximamente sobre qué más debemos de incluir en este contenido que permita dar una solución integral más eficiente a nuestra sociedad. Gracias y saludos.